los sobres amarillos que venían de empresarios que daban dinero eran gravísimos. Si los sobres vienen del crimen organizado, ya estamos hablando de una cosa completamente diferente. Lo que vemos es que su secta solo se convierte en más fanática, en más ciega. Este sexenio ya sumó más asesinatos, más homicidios dolosos que el sexenio de Fox y Calderón juntos, sumados. Este gobierno vive de la propaganda, solo vive de la propaganda, de contarnos una historia que no existe. Yo creo que López y su círculo cercano pronto van a tener que enfrentar a la justicia. Necesitamos generar entre todos una verdadera alternativa. No hay balas de plata, no hay soluciones mágicas. No es Xochitl, no es el candidato A, es todos. Es finalmente hacernos a la idea de que nos necesita a todos este país. Amigos, bienvenidos al programa de los Jóvenes Atypical, donde venimos a hablar de todo lo que los políticos no se atreven. Hoy tenemos un gran invitado, es un invitado de lujo, se autodenomina como un provocador profesional de ciudadanía, es además experto en temas de anticorrupción y desde que vino Desayunando no lo dejan de pedir en los comentarios. Hoy nos acompaña Max Kaiser. Max. Muchas gracias, un placer estar aquí. No, bienvenido. Además, de verdad, te lo juro, nos lo piden muchísimo, entonces ya por fin se nos hizo. Qué divertido. Y nos espera un gran programa, pero también es un gran gusto estar con los dos jóvenes atypical de hoy. De este lado tenemos un joven que es nuevo en este programa, pero seguramente ya lo conocen porque es muy activo. Guillermo Ruiz Tomé, bienvenido. Gracias, Vero. Muchas gracias. Feliz de la invitación y ahorita a darle. Qué gusto, Max, Carlos. Estoy segura que va a ser el primer programa de muchos con Guillermo. Esperemos. Y de este lado tenemos a un joven, muy joven, pero que es muy viejito en el programa. Ya lo han visto muchas veces. Lo quieren mucho. Carlitos Moris. Carlitos, bienvenido. Muchas gracias. Feliz de estar aquí otra vez con ustedes. Nosotros estamos felices también. Oigan, a ver, antes de empezar el programa, la cantaleta de siempre, pero es que de verdad nos ayuda muchísimo. Y es que, por favor, le den like a este programa. El programa pasado con Paco Calderón les pedimos 10,000 likes y llegamos facilito. Entonces les vamos a pedir esta vez 15,000 likes, por favor, que llegamos a 15,000 likes. Y como siempre, compártanle al menos a 2 personas menores de 30 años este programa. Es importantísimo. De verdad es un público que tiene que enterarse más. Siempre nos ponen en los comentarios la necesidad de involucrarlos. Entonces compártanlo a primos, amigos, sobrinos, nietos, hijos, lo que sea. Y pues disfruten mucho el programa porque ya vamos directo. Va a estar muy bueno. A ver, entonces ahora sí, vamos con la primera pregunta. A ver, Max. A mediados de esta semana salió pues las investigaciones publicadas por el periodista Tim Golden, por Anabel Hernández, acerca del... pues aseguran el financiamiento del cártel de Sinaloa a la campaña del 2006 de Andrés Manuel López Obrador. Dicen que se le destinó entre 2 millones y 4 millones de dólares a cambio de que el gobierno los dejara operar sin ningún problema. ¿Cómo lees estas revelaciones? ¿Qué es lo que dicen? ¿Qué dejan de ver del gobierno de López Obrador? A ver, es parte de un rompecabezas que tenemos años denunciando, décadas denunciando. Desde que era jefe de gobierno y empezó su eterna campaña por la presidencia, ha habido todo tipo de señalamientos, incluso de los más cercanos a él. El libro del Rey del Cash de Luz Helena es muy claro en cómo la gente más cercana se encargaba de generar todo un sistema de recaudación de efectivo de diferentes maneras para financiar esta campaña eterna que todos vimos, en la que el tipo viajaba a todo el país con séquitos por todos lados, se presentaba en todos lados y nunca nadie sabía de dónde salía tanto dinero para tantas giras, para tantos eventos, para tanta publicidad en medios de comunicación. Y entonces es solo una pieza más del rompecabezas. Me acuerdo cuando salió el libro del Rey del Cash, la fanaticada de López decía: ¿y dónde están las pruebas? Las pruebas han estado en diferentes momentos, en diferentes lugares, en diferentes aspectos. Y creo que lo más interesante y relevante de todo esto es pues la historia de cómo se posicionó para la presidencia. Su cantaleta siempre era: no a la corrupción, no a la impunidad, conmigo se va a acabar, etcétera, ¿no?
esa cantaleta le permitió subirse a un ladrillo de superioridad moral a él y a todo su grupo, y sale una prueba tras otra, tras otra, tras otra, tras otra, y lo que vemos es que su secta solo se convierte en más fanática, en más ciega, pero lo interesante de este lado es que ya no hay manera de sentirnos mal por haber estado, según él, del lado de lo que él considera la mafia del poder. Ya lo vimos, ya lo encontramos, ya vimos por dónde se financia, ya sabemos quién lo financia. Los sobres amarillos que venían de empresarios que daban dinero eran gravísimos. Las aportaciones ciudadanas. Las Voluntarias. aportaciones ciudadanas voluntarias eran gravísimos. Si los sobres vienen del crimen organizado, ya estamos hablando de una cosa completamente diferente. O sea, ya lo otro era grave. Lo que ya sabíamos que pasaba Claro. era gravísimo. Si además la conversación ahora trasciende a la corrupción normal, del mecanismo de la corrupción a el crimen organizando queriendo comprar un gobierno, comprar la voluntad de un gobierno, ya estamos hablando de un tema completamente diferente. Es que es importantísimo lo que dices porque, a ver, no es nuevo, no es la primera vez que se lanzan estas acusaciones acerca de esta conexión, y además es perfectamente congruente con el actuar de López Obrador. O sea, si tú dijeras, es que él persiguió al crimen organizado, pues a lo mejor podría sonarnos algo raro. Pero si tú ves el actuar, pues sí parece que les está cumpliendo esta promesa de yo los voy a dejar actuar, yo no me voy a meter. Y dices algo muy importante, que es su secta cada vez está siendo más ciega, cada vez está pues tapando los oídos. ¿Qué necesitan? O sea, que si esto no es suficiente, ¿qué pruebas se necesitan? Nada. Para que esto tenga consecuencias reales. Ya no vamos a convencer a la secta. Es decir, es un esfuerzo fallido el tratar de convencer a los que quemaron puentes por años. Es decir, cuando le digo secta no es peyorativo, es que tienen todos los elementos de una secta. La alabanza al santón, el no cuestionarle nada, el entregar todo su energía, vínculos, dignidad a una causa. Ya no van a convencerse con nada, porque durante algunas décadas se han peleado con familiares, con amigos, con círculos cercanos por defender a una persona que claramente los engañó. Ya no les queda salida, ya no les queda margen. Entonces ya no hay ninguna forma de ponerlo sobre la mesa. Creo que lo más interesante hoy hacia adelante, yo creo que López y su círculo cercano pronto van a tener que enfrentar a la justicia. No me refiero a esto que ha pasado en países de América Latina, que el presidente que llega le canta el tiro al anterior, Ecuador, Perú, Brasil, etcétera, porque no sirve de nada. No, creo que ahora es un tema de justicia, de instituciones, y hay que revisarlos a todos. Pero creo que la pregunta interesante hacia adelante es, ¿y qué va a hacer Claudia? ¿Cuál es su postura frente a esto? Ya nos la dijo. Le tembló la cara cuando le preguntaron sobre los hijos de López y rápido dijo, son incapaces. Y entonces eso pone muy interesante la contienda, porque Claudia ofrece impunidad ciega, la otra alternativa ofrece la posibilidad de hacer justicia. Y ahí es donde se pone bien interesante. No vamos a convencer a nadie de la secta, que ya está convencida una cosa, pero creo que sí podemos convencer a la población de que esto no se puede quedar así. Oigan, No, pero hablando, a ver, empecemos con el tema de cómo le habla al Chapo Guzmán, que no le quiere decir al señor Guzmán, y cuántas veces ha ido a Badiraguato, pero no va a otros lugares. Se negaba a ir a Acapulco, pero iba a Badiraguato a saludar a la mamá del Chapo. Es un presidente que le habla mal a un periodista o le habla mal a su cena, pero le da el pésame a la mamá del Chapo. Sí. No le da el pésame a los jóvenes que están matando en Guanajuato, a los jóvenes que matan en Zacatecas todos los días, pero sí le da el pésame a la mamá de un criminal. Y no nada contra ellos, sino decir cuáles son las prioridades. Y lo dijo desde el principio, abrazos y no balazos. Estos obradoristas, porque no son morenistas, ellos están extasiados con el presidente López Obrador, pero ya viene un cambio. Yo creo que sí. Y Claudia no es López Obrador. Claudia no tiene ese carisma. Claudia no llega a la gente como llega Andrés Manuel, y para eso son las mañaneras, porque él dicta todas las mañanas de qué se va a hablar. Ya vimos lo de Colosio. Sale el tema de sus hijos
mete el tema de Colosio. Sale el tema de Anabel. No, pero García Luna. García Luna va a ser el eterno culpable como Calderón. Y a ver, no estamos diciendo que no sea culpable ni García Luna ni Calderón. Y que si ante la ley son culpables, que paguen. Cualquiera, ¿no? Igual él. Pero el tema aquí con López Obrador y lo que nos está dejando claro es que los distractores son su número uno. Él es Colosio. No, mis hijos, Colosio. Ahora vamos al otro. Es Anabel. García Luna tenía 25 años, creo que iba en la universidad, creo que ni siquiera tenía idea. Y ya es culpa también de García Luna. Entonces, es un ciclo al que nosotros vamos cayendo, porque igual pasó hace muchos años con el rey de España. Algo pasaba y que nos pidan perdón. A ver, no se trata de eso. La narrativa va cambiando y todo. Lo que hay que decir es que abrazos y no balazos no funcionó. Es abrazar al criminal que le conviene y al criminal que te da dinero. Porque no fueron $2 millones. No fueron $2 millones. Fue mucho más de $2 millones y no fue en 2006. Fue 2006, 2012 y 2018. Así es muy simple. No, y ya va a haber abrazos y no balazos, no funcionó, pues no funcionó para nosotros, pero sí funcionó para un grupo al que le está funcionando mucho, un grupo que pues, está feliz. Y también un grupo que lo más probable es que no va a descansar si no mantiene este poder. Entonces creo que también, a ver, ya en este punto, con lo que hemos dicho, sería muy ingenuo ponernos a pensar en este momento si sí es que hay nexos con el crimen organizado o no. Creo que tanto en gobierno federal como en gobiernos locales es muy clara cómo entra este tipo de grupos. Incluso hay quien afirma que 1/4 del país está controlado por el crimen organizado. Es que creo que ahí es la parte importante. No existe el crimen organizado. No hay una organización, no hay una federación de criminales, ¿no? Que se juntan todos en la mesa. Según un estudio reciente de expertos en el tema de seguridad, hay 175 grupos de crimen organizado en México. Hay 5 dominantes. 2 de ellos, que son Jalisco Nueva Generación y Sinaloa, tienen a más de 50,000 empleados en 100 países del mundo y sí dirigen elecciones. Sí han movido elecciones locales. Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Veracruz, Zacatecas, Durango. Es decir, están ahí, están presentes, ¿no? El gran reto para Morena es que a esas 175 grupos o a esos 5 dominantes, a los 2 dominantes, no los juntas en una elección nacional y no los haces decidir en un sentido. Ese creo que es un reto que se le viene, que yo creo que no saben cómo resolver. Y la otra parte que creo que es interesante, lo decían ustedes dos, es, decían ustedes, abrazos y no balazos no funcionó. No solo no funcionó. La pregunta al público es muy sencilla. ¿Se acuerdan del último operativo importante contra el crimen organizado en estos 5 años? Y el Chapito no cuenta, porque se lo mandaron los gringos. Uno. Es decir, no es una hipótesis nuestra, no es una opinión de quienes despreciamos al obradorato. Está en los hechos. 5 años de gobierno, ni un solo operativo importante contra ni un solo grupo del crimen organizado. Cuando me preguntan dónde está el pacto, pues ahí está, ¿no? En los no hechos. Claro, y creo, Max, que lo preocupante, como bien dices, es estos 5 años en el que se empezó a configurar estos nuevos tratos de impunidad y que entonces les han dejado operar. Lo vimos en la elección del 2021. Yo creo firmemente que Sonora, como bien dice, Sinaloa y Tamaulipas, eran elecciones que los números en las encuestas y que la voluntad ciudadana era muy diferente a lo que vimos en las urnas. Sí. O sea, ninguna encuesta pudo atinarle y fueron muy diferentes y muy distantes de lo que creíamos que iba a pasar, porque el crimen organizado operó una elección de Estado con el crimen organizado, en el cual pues la ciudadanía, por más que nos organicemos, es muy complicado combatir a 2 factores reales del poder, como son el gobierno de Andrés Manuel, que aparte es autoritario, que ocupa los programas sociales sistemáticamente para acarreo de votos. Con el crimen organizado está muy complicado. Pero como bien dice, lo complejo es que estos 5 años que han operado el crimen organizado, que les han dejado la puerta abierta para crecer, yo creo que, y lo vemos, el país está peor que nunca en temas de seguridad. Yo no sé de dónde Claudia Sheinbaum saca que la Ciudad de México disminuyó, cuando lo que cambió más bien fue la manera de cómo clasificaban las carpetas de investigación. Porque dicen que bajaron los homicidios, pero se dispararon las muertes, que seguimos sin saber qué les pasó. Entonces creo que más bien no bajaron los homicidios, sino hicieron cambios para tener sus otros datos. Y lo preocupante será el próximo sexenio ver que estos nuevos grupos que se fortalecieron en estos 5 años
a la primera problema que vayan a tener, al primer enfrentamiento con los nuevos gobiernos o con un gobierno estatal que les haga frente, pues van a tener 5 años que lo único que se dedicaron fue a tener más dinero, más posiciones, más poder, más impunidad, y entonces no solamente es complicado, triste e ilegal, y creo que en el público nadie estará de acuerdo a que se les dé esta paz y lo de abrazos, sino que les estamos dando años en que los estamos dejando fortalecer, y el día que recuperemos, porque estoy seguro que aparte el día va a ser muy pronto, que recuperemos este país y que tengamos una gobernante que a de veras quiera entrarle al tema del crimen organizado, va a ser más problemático porque nos vamos a encontrar con organizaciones delictivas mucho más fortalecidas de 5 años que lo único que recibieron fue contratos, dinero e impunidad. Entonces, la verdad es que el tema de seguridad se viene muy, muy fuerte, y sin duda a los jóvenes que nos están viendo decirles que lo que estamos viviendo hoy es histórico y que nosotros tenemos la oportunidad de hacer que no tengamos miedo a salir a las calles. Y eso es justo donde quiero ir. ¿Hay antídoto a eso? Sí, a ver, una cosa que me encantaría que tuviéramos todos muy conscientes es, no porque López y Claudia ofrezcan no voy a tocar al crimen organizado, hagan lo que quieran, maten a quien quieran, etcétera, ahora voltemos del lado del frente y de la coalición ciudadana partidos a decir, lo que queremos es que salgas y los mates a todos. Es decir, necesitamos generar entre todos una verdadera alternativa. No hay balas de plata, no hay soluciones mágicas. Y esto nos va a tomar, como dices, generaciones arreglarlo. Pero sí se puede. Y entonces tenemos que generar toda una política diferente de seguridad y justicia. Tenemos que ocuparnos de la cadena completa. Nos tenemos que ocupar de la prevención del delito. Nos tenemos que ocupar de la capacidad de las policías. Tenemos que generar una gran policía nacional que regrese al ejército poco a poco a los cuarteles, mientras se genera una gran policía nacional que puede coordinar a las diferentes policías. Tenemos que generar capacidades de investigación en los ministerios públicos federal y locales. Tenemos que generar inteligencia, tenemos que generar un gran aparato de inteligencia para poder saber qué está sucediendo en el país. Tenemos que meterle a la tecnología. Luego tenemos que meterle al tema de los jueces, la protección de los jueces, la protección del Poder Judicial, para que pueda... Y luego tenemos que meterle a las cárceles, es decir, tenemos que ocupar la cadena completa, reformar, reestructurar la cadena completa. Los 400,000 millones de pesos extras que se están tirando a la basura en el tren militar, tenemos que agarrarlos y convertirlos en toda una cadena de mejoras y de reformas al sistema de seguridad y justicia. Tenemos que empezar a platicarle a jóvenes, a adultos, a todo el mundo, que esto es esta es la reforma más importante de nuestra historia. No estoy exagerando. Es la reforma que nos regresa, o el conjunto de reformas que nos regresan al Estado, al poder del Estado. Claro. Todo completo. Oye, qué importante, porque uno, necesitamos recuperar el Estado, pero sé que estás en el equipo con Xóchitl Gálvez y de verdad lo agradezco porque me acaban de dar una de las respuestas como más específicas y de soluciones. O sea, sí hay soluciones. Sí hay. Y eso justo lo contrario a lo que López Obrador está haciendo. O sea, todos los pasos de esta receta muy bien estructurada que diste es totalmente lo contrario. Y avanzando un poco, justo para hablar sobre investigaciones que ponen nervioso a López Obrador y que trata de evadir, es pues el tema de las investigaciones que está sacando Latinos, ¿no? Son esta serie de investigaciones. Ahorita, en esta semana hablaron sobre la empresa Proyecta, ¿no? Esta empresa que, pues de ser nada, durante la administración de López Obrador, ya se hizo de 30,000 millones de pesos en contratos, sobre todo con la construcción de Dos Bocas. Y es una vez más que cuestionan a López Obrador por esto y él evade, pero como tú dijiste a un principio, pues va contra todo este discurso de superioridad moral que siempre quiso decir. ¿Cómo lees esta serie de reportajes y crees que tienen o van a tener en el electorado una consecuencia? A ver, déjame, no quiero robarme todo el micrófono, ya ahorita me callo, pero desde hace muchos años diseñamos un esquemita muy sencillo, quienes estuvimos en el movimiento anticorrupción, el sexenio de Peña, un esquemita muy sencillito que se llama el mecanismo de la corrupción, y son 4 elementos, y todo esto se inserta en el mecanismo de la corrupción. El primer elemento son las elecciones. En las elecciones, cuando hace falta mucho dinero, los partidos, los candidatos piden inversionistas, empresarios, crimen organizado y amigos.
gente que le meta lana a la campaña. Segundo elemento de la corrupción, las designaciones. Una vez que ya invertí en las elecciones, quiero estar pendiente de a quién designas en contrataciones públicas, en fiscalización, en movimiento de la lana, en todos los niveles, municipal, local y federal. Una vez que yo controlo de alguna manera estas designaciones, contrataciones públicas, ¿cómo me desquito? En los contratos de obra pública, de bienes, de servicios. Y finalmente el cuarto elemento del mecanismo de la corrupción es la ejecución de los contratos, ¿no? Entonces, esto que está sacando Loretti Latinus es simplemente la prueba de que existe ese mecanismo de la corrupción. Es decir, empresarios, amigos, etcétera, financiaron las eternas campañas de este señor con todo tipo de lana, de todo tipo de procedencias. Luego se encargaron de ubicar a personas clave en lugares clave para poder controlar quién iba a obtener los contratos y cómo iba a fluir la lana. Luego les dieron los contratos, medicinas, obras, servicios, ventiladores de los hijos de Bartlett. Es decir, lo que estamos viendo ahorita es como el final de todo ese mecanismo, ¿no? Los llenaron de contratos y en la ejecución es donde se desquitan, porque en la ejecución es contratos inflados, más tiempo del necesario, personas que nunca trabajaron pero cobraban, Claro. para sacar los sobres amarillos. Sobres amarillos que sirven para la nueva campaña, Y es un... para Sí, pagar claro. los sobornos de las personas a las que designaste. Entonces es un mecanismo que da vueltas y vueltas y vueltas. Es una manera muy fácil que hemos encontrado de explicar. Y esto que estamos viendo es la evidencia del mecanismo de la corrupción, que sí existe. Es decir, Amílcar y los amiguitos de los López no se van a quedar toda la lana. Esa lana se reparte en 3 sobres. Sobre número 1, para recuperar lo que pagué en tu campaña anterior, Claro. ¿no? Sobre número 2, para pagar los sobornos de toda la cadena que me está permitiendo hacer estas cosas. Sobre número 3, para siguiente regresar a las siguientes elecciones Claro. y ganar las siguientes La elecciones. campaña de Sheinbaum. Así. Me parece como una inversión retorno, ¿no? Y lo que está pasando es que ya nos... No, pues yo no, pero ya la gente ya se acostumbró a que hoy sale, porque ponen en Twitter, hoy nuevo escándalo. Sí. Pues ya, todos los días sale un nuevo escándalo y todos los días dicen que están matando jóvenes y todos los días dicen que los hijos de López Obrador y todos los días dicen que Bartlett y todo. Ya nos acostumbramos. O sea, ya la gente ya está acostumbrada a que la refinería no refine, a que el Tren Maya pues ya no sirva, también sirvió 20 días, a que la mega farmaciotototota, solamente 64 recetas en más de un mes. Ahora vamos con el aeropuerto, pues que están obligando a todas las aerolíneas a pasarse al otro aeropuerto porque pues, no sirve. Hoy en día creo que ya caímos en un juego en donde ya estamos acostumbrados a que todo lo malo pasa. Bueno, ¿cuánta gente mataron hoy? Pues nada más 94, bueno, nada más mataron 94. ¿Y cuánto cerró? ¿Cuánto costó el Tren Maya? 300,000 millones de pesos. Bueno, 300,000 millones de pesos. Pero es que creo que sí es grave. O sea, si todo esto estuviera pasando en otro sexenio, si esto hubiera pasado con Peña, porque por cada Yotzinapa hay 4 acá. Por cada Casa Blanca hay Casa Gris y más. Entonces vamos aumentando y la gente ya se está cansando, porque ya entonces en la política es una porquería, porque así lo piensa la gente y ya hay que saberlo nosotros porque estamos envueltos en esto. Pero la gente dice ya, siempre es lo mismo. Va a llegar Claudia y mañana vamos a ver a sus hijos y mañana vamos a ver a su tal. Pero creo que sí hay un cambio. O sea, y lo hablábamos y siempre con Max decimos, hay de 2 sopas, ¿no? La continuidad del fracaso y la otra es el rescate y reconstrucción del México que siempre hemos querido. Y un rescate en donde sí los jóvenes tengamos oportunidades diferentes. Primero, ¿qué queremos? Para no caer en el crimen organizado, redistribución de riqueza. Eso es número 1. Número 2, empleos dignos, vivienda digna, tener educación, que haya medicinas para nuestros papás, que haya medicinas para nuestros abuelos. Es muy fácil decirlo porque el presidente, que yo creo que no fue presidente, siempre fue candidato, el actual candidato presidente López Obrador se la ha pasado diciendo todo el tiempo un gran estudio de lo que fue México y de lo que es México. Pero ya se acabó según él. Él dio un estudio perfecto. Sí había corrupción, claro que había corrupción, ya aumentó. Claro que había una mafia del poder, sí, pero la mafia del poder ya es él y es toda su gente. Ahora, él siempre decía que nunca se iba a meter con los hijos y ahora que se meten con los suyos, claro que está
pero nadie está en contra de su familia. Aquí lo que están en contra es que se están robando el dinero No, de de los la corrupción mexicanos. de su familia. O sea, yo como mexicana sí me da un coraje. Es el dinero que tú pagas de tus Exacto, impuestos. o sea, no es su familia por ser su familia, es su familia, perdón, yo lo voy a decir, por ser rateros, o sea, simplemente. No, por robarnos a todas y a todos. Y creo que, o sea, el diagnóstico, él lo tenía perfecto del México con los problemas, pero también nosotros, a mí, en el momento que yo como que pude materializar ese entendimiento fue con todo el tema de los niños con cáncer. O sea, qué manera de inhumanizar a toda su secta y a todos sus seguidores, en el cual hasta esos temas se atrevieron a decir casi que los niños estaban muriendo para fregar y golpetear a Andrés Manuel. O sea, después de ver eso entendemos que ningún reportaje, que ninguna cifra, porque muchas veces también las cifras no nos caben en la cabeza. A ver, yo, la neta, pues 6,000 millones de pesos y 6,355 billones de pesos o de dólares, suena un número muy grande y no lo materializamos. Si no pudieron materializarlo con niños enfermos, que literal el gobierno, por su egoísmo, por su fanatismo y por sus ganas de decir se hace como yo digo, les quitaron por fallas de la administración pública sus medicinas, y ni así logramos ver este hartazgo social o este rechazo hacia el presidente. Yo creo que, como bien dicen, es una batalla que lamentablemente tenemos perdida para quien es su fan, para quien son estos obradoristas de hueso colorado, pero sin duda, y también decirle a la gente que nos está viendo, estamos todos esperando las propuestas de Xochitl, porque siempre mismo diagnóstico, ¿y de cuándo vienen las propuestas? Pero entonces propongan, y es que la oposición no propone. A ver, la campaña apenas va a empezar. Por ley, y nosotros tenemos una candidata que sí sigue la ley, y si queremos dar el ejemplo, vamos a seguir la ley. Ya estamos ahora sí a unos días donde empecemos a construir esta propuesta, los tres partidos de la alianza, la sociedad civil organizada, los jóvenes. Creo que como protagonistas del cambio es fundamental que seamos parte de esa creación de la propuesta, y que entonces veremos cómo ahora sí Xochitl, con propuestas, con narrativa y con una manera de darle la vuelta a López Obrador, va a empezar a ganar la simpatía de millones de mexicanos que, si bien ya sabemos que es un ratero, ya sabemos que es un corrupto, ya sabemos que es un incompetente, ya sabemos que su familia está inmersa en todos los contratos, estamos esperando, estamos buscando esta esperanza que ella ya fue con todo el movimiento de la designación de la precandidatura, y que con las propuestas yo estoy seguro que poco a poco vamos a ir viendo cómo más gente se empieza a subir a este barco de la esperanza, porque ven que y saben que con Claudia, como bien lo dijiste, es continuidad directa al fracaso, y a nosotros nos toca demostrar que tenemos las mejores propuestas, que tenemos bien identificados los problemas, y que sabemos también reconocer errores del pasado para no hacerlos en el futuro, y con una nueva generación poder construir y hacer que la política deje de ser asquerosa, que la política deje de ser mafia, que la gente deje de asociar política con corrupción y con gente mala. Creo que ese es el reto que tenemos como jóvenes y como generación, que somos una generación que no nos tocó a nosotros el PRI de 70 años hegemónico, que nos tocó ver cómo cambia el partido del PAN al PRI y ahora Morena. Entonces tal vez nosotros no teníamos no tenemos esa experiencia de viva voz, de ver cómo era un partido hegemónico, pero lo estamos viendo hoy, y creo que por eso es súper importante que como jóvenes entendamos que este no es el camino normal, no es lo que merecemos, no es, es que es eso o nada. Entonces, que tenemos esta posibilidad de cambio y que estamos a punto de hacerlo, y por eso habrá que ser muy partícipes de la campaña, escuchando, compartiendo, participando, porque al final yo lo creo, y así la campaña la hacemos nosotras y nosotros, lo tenemos que hacer desde lo local y lo tenemos que hacer desde nuestros grupos y segmentos. Entonces, creo que eso es un reto, pero también una esperanza a una buena solución. Es que hay un reto que es todos los nerds que nos dedicamos desde hace años al tema del estudio de la corrupción y demás, uno de los retos más difíciles de superar es el hacerle ver a jóvenes y adultos el impacto en su vida de la corrupción. O sea, como decía Carlos, la gente ya está hasta la madre de escuchar todos los días otro caso, y uno nuevo, y otro más, y otro más. Y ha sido muy difícil decirle a la gente, déjame te explico cómo te impacta a ti. A ver, muy sencillito. Solo con 2 proyectos, el Tren Militar y Dos Bocas. Solo esos 2 proyectos llevan más de medio billón extra de gasto. Y entonces la gente, cuando escucha, 500,000 millones de pesos de más, pues es que son rependejos para hacer obra y pues quién sabe en qué se acabó. No, es lana que desviaron con el mecanismo de la corrupción para convertirlo en sobres amarillos y ganar elecciones estatales, municipales y eventualmente quieren la federal. Es decir, no es solo sobrecosto, no es solo incapacidad, no es solo nos falló el estudio, calculamos mal. No, está diseñado así para que de ahí salga el dinero que se va a utilizar en las campañas.
Y lo que hay que hacerle entender a la gente, el ejemplo de la salud me parece el más básico de todos. Esos 500,000 millones de pesos que se gastaron de más allá y que van a salir en sobres para las campañas y para enriquecer a los amigos y a los hijos y demás, es dinero que no estuvo en quimioterapias. Claro. La semana pasada sacó el Reforma una nota que decía que una persona con cáncer tiene que esperar 11 meses para una radioterapia en el IMSS. 11 meses. O sea, imagínate que eres un enfermo de cáncer y te dicen, venga en 11 meses. Ya ni me cuente, cabrón, ya ni voy a llegar, ¿no? Ya no estoy aquí. Lo que hay que hacerle entender a la gente es que no es la corrupción por un lado y la incapacidad del gobierno a ofrecer buenos bienes y servicios por otro. Es parte de lo mismo. Exacto. La corrupción tiene efectos concretos en la salud de la gente. Lo que se robaron acá es lo que no está de este lado. O lo que quitaron. Lo que no está en medicinas, lo que no está en material, en equipo, en doctores. O sea, ustedes se pueden imaginar, pregunta al público, lo que se podría hacer en el sistema de salud pública en México con esos 500,000 millones de pesos que se gastaron de más en el Tren Militar y en Dos Bocas. La cantidad de quimioterapias, doctores bien pagados, material, equipo que consultas, vidas que pudieron haber salvado. Por ejemplo, en la pandemia, ¿cuántas empresas se dejaron, pues, que se fueran a la quiebra como por la austeridad? O las estancias infantiles, se dejaron de dar ese servicio a cuántas mujeres que podían salir a trabajar y dejar a sus niños seguros, y ahora esas mujeres van a tener que regresar a una dependencia económica de sus maridos, o van a tener que dejar al niño quién sabe en dónde, con quién sabe qué peligros, etcétera, y todo porque estamos ahorrando, ¿para qué? Para quemarlo en Pemex, o para los amiguitos, o para que Sheinbaum tenga unos carteles muy bonitos colgados en todas las bardas del país. Y justo por eso también hay otro tema que yo no sé por qué siento que se nos va a olvidar, y a mí me gustaría que nos explicaran justo así la importancia de que no se nos olvide. Que así como dejaron quebrar no sé cuántas empresas durante la pandemia, hubo una a la cual le fue muy bien, que fue la de Pigmenio Ibarra. Recibió 150 millones de pesos que supuestamente tenía que pagar en el 2024, no pagó en el 2024, va a tener que pagar ya se lo extendieron a 2027, con muchísimas facilidades. Es que, pues aquí se cae todo el teatrito de en mi administración no hay privilegios, en mi administración no hay empresarios favoritos. A ver, el Pigmenio es el articulador de la propaganda. Este gobierno vive de la propaganda, solo vive de la propaganda, de contarnos una historia que no existe. De contarnos la historia del santón que luchó durante años por las clases bajas y recorrió el país y se ensuciaba los pantalones abrazando a las personas. Él es el encargado de contar esta fantasía, ¿no? Y de convencer a toda la secta de que esa fantasía está ahí, está viva, que esa fantasía se va a transformar ahora en Claudia y ella va a continuar con la antorcha de la fantasía. Él es el encargado de construir esa fantasía. Esa lana es la que... Y se me hace poca, ¿eh? O sea, esa es la formal. Lo que dicen. Esa es la formal. Que lo que es. Estoy seguro que son muchos millones más para que todo este aparato de propaganda funcione. A ver, este programa, el que yo hago y demás, tiene una competencia desleal, que son todas las plataformas, youtuberos, canales y demás, financiados por el gobierno. Por Jesús Ramírez. Empujados por el gobierno para que toda esa historieta que cuenta el Pigmenio se replique por todos lados. Es un aparatote de propaganda que hace que la gente siga creyendo que las cosas están funcionando, ¿no? Pues ahí está lo de Notimex, ¿no? Lo de San Juana Martínez. Alguien que fue... Sí lo sabemos, es que el presidente no es leal. Es leal, pues tal vez a Epigmenio, quién sabe después qué vaya a pasar. A Jesús, pues probablemente. A Marcelo le fue pésimo. A Claudia ya veremos cómo va. A Nico, que está siendo investigado. Bueno, al primo de Nico es embajador, ¿no? Ahorita. Y Nico está siendo investigado también por la DEA. Y sus hijos tienen un parque en el Tren Militar, ahí en la estación Tulum. Pero todo esto me lleva a una cosa, y es lo de Notimex. ¿Qué pasó con San Juana Martínez? Le era muy fiel al presidente López Obrador, hasta que decidieron, pues obviamente ese dinero pues, lo van a usar para algo, y claro que denunció que le están robando a los trabajadores y les están pidiendo dinero para la campaña de Claudia. O sea, es muy claro que le piden dinero a todos, que lo que están diciendo es la inversión retorno.
hay una lana de los 500, de lo que se dice, seguramente todo lo de Pigmenio y el audio que salió de Jesús, y ella dice que si sigue sacando audios puede tirar la candidatura de Claudia. Bueno, de una candidata. Bueno, ¿De quién? de una candidata que le va a ir el dinero de Notimex y todo eso. Ahora, decir algo de los programas, hay algo ahí que están diciendo que es, ok, bueno, te voy a aumentar el dinero para los programas sociales, pero no te voy a dar medicinas, a ver cuánto te cuestan tus medicinas. Te voy a aumentar a 6,000 pesos la pensión. Te voy a dar 6,000 pesos de pensión, pero tus medicinas cuestan 5,000 porque ya no te las puedo dar. ¿Te quedas con 1,000? ¿Te sirve de algo? No. ¿Te sirve de algo que te aumenten esas pensiones? No te sirve de nada. Te sirve de algo que te... Primero, la gasolina va a costar 10, ¿no? El presidente prometió que no iba a haber gasolinazos. Le van a meter, claro que le están metiendo muchísimo subsidio a la gasolina. No cuesta 10 la gasolina. Y ese dinero, a ver, ¿cómo puede servir a la gente? Y lo decís muy bien. Vamos primero con el tema de los niños con cáncer. ¿Cuánto se podría ayudar a los niños con el dinero que están robando? Por ejemplo, los de Ayotzinapa, que nada más los usó. Porque el presidente usa a su conveniencia a los que les conviene en ese momento. Y en ese momento fue a Ayotzinapa y las madres buscadoras. No las recibe. Ahí lo recibió 2 horas y ya muchas gracias. Ahora ya son neoliberales. Y los padres con niños con cáncer también son neoliberales. Los niños con cáncer que se enferman son neoliberales porque critican al gobierno. A ver, no. Estamos cayendo en esto y es Epigmenio, Jesús. Yo diría que ellos son la secta. Más que los obradoristas que lo adoran. La secta es estos que lo van apoyando y que van haciendo todas las tranzas para que sigue Claudia, para que decís algo que también me gustó mucho, lo de lo local. Vamos a lo local. ¿Sabían que el Frente Amplio gobierna más municipios que Morena? En todo el país. O sea, claro que ellos gobiernan mucho, 23 estados. Pero si vamos a municipio, el Frente Amplio gobierna muchos más alcaldías o municipios en México que Morena. Entonces, si nosotros empezamos a trabajar en lo local, si fortalecemos liderazgos juveniles, si fortalecemos nuevos liderazgos, caras ciudadanas, esos partidos que pues, decían que los partidos no se abren a la ciudadanía. Ya vemos el proceso del Frente Amplio. Xóchitl no era. A Xóchitl no la pensaban. Jamás se imaginaron que ni siquiera iba a ser candidata a la jefatura de gobierno. Y fue gracias a la ciudadanía organizada, a la gente, porque esas son las patas que necesita, porque son patas que necesita este movimiento para que cada vez seamos más. Y explicando este tipo de cosas. La corrupción existe. Oye, los niños con cáncer. Puede ser mañana tú. Mañana en la calle puede ser tú al que te maten, claro, al que ataquen. Y creo que vamos a aprovechar esto del observador, que él es muy emocional, para ser igual emocionales de que esto sí está pasando y es una realidad. Es que no necesitas ni siquiera irte tanto a lo emocional. Simplemente con los datos lo puedes ver. O sea, lo que pasa es que a veces se ven los datos muy, muy fríamente y pues se nos olvida que son vidas. Pero, a ver, el sexenio más violento de la historia. ¿Es esto? O sea, 178,000 asesinatos. O sea, este programa dura más o menos 1 hora. En este programa, durante que estamos hablando, 4 personas se van a morir en el país. O sea, va a haber 4 asesinatos en el país. Y justo vimos a principios de la semana a Jorge Ramos muy valientemente yendo a la mañanera, exponiendo esto, preguntándole al presidente qué se va a hacer acerca de esta tragedia. Y pues vimos cómo sale el presidente a decir, ¿por qué no muestras otros datos? Que es como, ¿qué otros datos quieres que muestre? O sea, son los datos que existen. ¿Qué se necesita justo para que el presidente o lo acepte? Digo, ya no sé si hay esperanzas que acepte esta tragedia de su gobierno, pero ¿qué se necesita para, pues de alguna manera, volver a bajar estos números? A ver, es dramático. Este sexenio, y todavía no acaba, ya sumó más asesinatos, más homicidios dolosos, que casi todos quedan impunes, que el sexenio de Fox y Calderón juntos, sumados. Pero entonces déjame regresar a El Pigmenio y a Chuchito Ramírez, porque fueron los constructores primero de esta historia de los presidentes asesinos anteriores, la guerra de Calderón, García Luna, o sea, toda esta construcción del discurso que sustenta la llegada de Susantón, ¿no? Tiene todo que ver con esto. Fueron construyendo esta historia de los grandes aliados de los narcos y los malos que iniciaron la guerra. La guerra contra el narco tiene 40 años, pero a ellos no les importó. Ellos quisieron ponerla en un sexenio concreto, construir toda esa anécdota y empezaron a generar con académicos, con columnistas, con periódicos y demás esta historia que acababa en llegando mi Santón se acaba, ¿no? Y cuando llegó Susantón, duplicó el número de homicidios de aquellos 2 gobiernos que convirtieron en los 2 gobiernos de del inicio de la gran tragedia. Y entonces,
creo que parte del chiste de lo que tenemos que hacer ahora hacia adelante es, con jóvenes y adultos, explicarles que esta historieta es una mala historieta y que tenemos que empezar a construir una historia de verdad, rescatar al país de las garras de estos tipos y empezar a generar una historia de justicia, de inclusión, o sea, tenemos que empezar a convertir todas estas tragedias en casos concretos. No vamos a ofrecer venganza. Yo creo que Xóchitl cometería un gran error en caer en la tentación que muchos le están exigiendo de ¿vas a meter a López a la cárcel? Sí. No. Voy a reconstruir el Sistema Nacional Anticorrupción, vamos a generar una Fiscalía General Autónoma, vamos a generar instituciones para que todo aquel que le fue desleal al Estado, al país, pague a través de un proceso las cuentas. Claro, eso un proceso justo, legal. Justo, completo. No como los millones de pesos que gastaron en la consulta popular de Exacto. si querían iniciar un juicio contra los expresidentes o no. A ver, es que eso no debería de preguntarse. Es una obligación del Estado investigar y generar justicia, porque evidentemente si eso se comprueba hubo miles de personas, porque creo que es fundamental. A ver, yo sí el tema del presidente, la verdad, lo doy caso perdido, le quedan meses de gobierno, lamentablemente pasará la historia y estoy seguro que en un futuro los jóvenes principalmente ayudaremos a este cambio. Creo, como dice Max, que es muy complicado batallar con el aparato, y es que el aparato del Estado no solo es esa corrupción, es ese dinero que usan en los medios para que masivamente los clips que ellos hacen corran por todas las redes, les pagan a cuanto chayotero que esté replicando estos mensajes en diferentes lenguajes para diferentes targets, en diferentes segmentos, en diferentes estados. Entonces es muy complicado combatirle, por más que queramos dar estas nuevas voces o platicar esto, pues cuando competimos contra millones de pesos, de estrategias, de narrativa y de aparatos que ayudan a que sistemáticamente esto se reproduzca. Pero yo con el tema con el presidente lo doy ya por acabado, y como bien dijiste, creo que tenemos que entender que lo institucional tal vez no es igual de padre o no da el mismo rating que decir encuesta y todos votemos a quién metemos a la cárcel, pero es fundamental para construir este país. No podemos hacer que Xóchitl caiga en estos temas de hacerse mañana Nayib Bukele mexicana y todos a la cárcel y adiós los derechos humanos. O sea, tenemos que tener paciencia. Yo entiendo que es frustrante y desesperante ver cómo, a mí, algo que me pesa mucho es ver a jóvenes que en su momento creí, o brillantes, críticos al sistema, críticos a gobiernos anteriores, con una ideología de justicia social, ver que hoy lamentablemente tienen que salir a soportar todo lo que hace Andrés Manuel, a tragarse todas sus palabras. Lo vimos con Kumamoto, que literal él fue un estandarte en contra de los estados, de los partidos y de este status quo del privilegio que te da tener un partido y todo el dinero público, y hoy están apoyando a la candidata oficialista y a la candidata que se ha dedicado a desviar dinero de la Ciudad de México. Y concluiría rápidamente, para dar la palabra, a decirle a la gente que justo entendamos, la corrupción no son cifras que no nos caben en la cabeza o que no podemos procesar. La corrupción, yo se los digo, yo era deportista de alto rendimiento, la corrupción es el dinero que Ana Guevara nos ha quitado y el sueño que nos ha quitado a los atletas mexicanos. La corrupción es el dinero de jóvenes que no tienen la oportunidad de salir a estudiar, de jóvenes que no tienen la oportunidad de comprar vivienda accesible, del problema del agua que hoy tenemos en la Ciudad de México. Eso es corrupción. Ese dinero que no están ocupando es la falta de agua hoy, la falta de inseguridad, de servicios públicos de calidad, de transporte público. A Sheinbaum se le cayó el metro, se le cayó la ciudad, se le va a caer el país. Entonces, por eso creo que es sumamente importante entender, como bien dice Carlos, vamos a enterarnos diario de un nuevo caso y de un nuevo escándalo con 3 ceros más y un hijo más, pero entender que toda la corrupción, diario que salga un caso, entender que es un servicio que nos quitaron, que es una oportunidad que nos quitaron, que es un sueño que nos quitaron, que es el futuro de un joven que nos quitaron. Y creo que así, poco a poco, vamos a poder ser más empáticos y generar este rechazo sistemático a la corrupción de la familia López. Oye, a ver, rapidísimo, porque me sorprendiste. Yo no sabía que eras atleta de alto rendimiento. ¿Qué hacías? Sí, de hecho, yo empecé a la política en 2019, hubo un video muy viral que di en el Senado de la República criticando a Ana Guevara después de los Juegos Panamericanos. Yo ahorita ya con los kilitos de más de la escuela, era seleccionado nacional de triatlón, toda mi vida fui deportista, llegué a estar en el top 110 mundial, y siendo yo más chico, subcampeón nacional, y a mí cuando llega Ana Guevara, tengo que admitir que fue de las pocas cosas que antes de que empezara, celebré del gobierno de López Obrador. Yo dije, a ver, Ana ha vivido en carne propia
el que es la burocracia y la corrupción de las federaciones, y la verdad, si soy muy sincero, yo en el 18 sí dije, ojalá en el deporte nos vaya bien, porque en mi familia tuvo que tener muchos sacrificios para poder apoyarme a mí. Mi hermana era también de natación artística no sincronizado, los dos deportistas. Hubo muchos sacrificios en la familia para podernos pagar las competencias, sacrificios de no tener cosas, de sacrificar prioridades de la familia por el sueño que teníamos mi hermana y yo, porque nunca recibimos un peso de la federación y un peso de la CONADE. Llega Ana Guevara y pues lo poquito que teníamos nos los quitaron, nos querían cobrar hasta los uniformes de la selección nacional, todos los viajes los tuvimos que pagar. A mí quien me apoyó, la verdad, fue mi universidad, la UNAM, y mucha gente que yo empecé a pedir y tocar puertas y vender cosas en la prepa, en la universidad, o sea, y al final lo que yo dije y me dio mucho coraje fue cuando recién entraron en los Juegos Panamericanos, que se rompió el récord de las medallas, pues estos cuates todavía se atrevieron a colgarle una medalla al presidente. Por Dios, los atletas son años de preparación, o sea, los atletas que ganan medallas llevan 15 Las años ganan entrenando. a pesar de ellos, Y o se sea. ganan siempre a pesar, y lo dije, de cualquier gobierno, no solo el de Andrés Manuel. A ver, con Peña tampoco estábamos muy bien en el tema deportivo, pero también una comparación. En 2008 el presupuesto histórico con Calderón del deporte fueron 11,000 millones de pesos y hoy estamos abajo de 2,000 millones de pesos. O sea, es increíble y eso es la corrupción. Entonces a mí, lo que yo le decía a mis amigos y lo que quise ver con la comunidad deportiva era decirles, eso es corrupción. Eso nos está afectando a nosotros, en el que nos quitan nuestros sueños, nuestras becas, el dinero que debería ser para apoyarnos, y todavía tuvieron el descaro de colgarle una medalla al presidente. Ya lo dijo también Ana Guevara, que las medallas de París de 2024 van a ser medallistas sin becas, pero con mucho orgullo por la transformación. Así de porque una no van a querer, ya lo anunció, no van a darle becas a los atletas que... A ver, el deporte en México, a menos que seas futbolista, nunca es una inversión, nunca es un negocio y nunca vas a ganar. Lo mínimo indispensable que podía hacer el gobierno era dar las becas a los medallistas olímpicos y a los atletas que asistían a los Juegos Olímpicos, porque de por sí son muy pocos. Pero ¿qué tal queremos exigir estos resultados? Entonces a mí me parece que yo cómo entendí o cómo di este salto a la política, cuando entendí que la corrupción y lo ajeno que yo podía hacer a todo el sistema de corrupción me afectaba en algo que a mí, o sea, en ese momento a mí no me interesaba, la verdad, si Dos Bocas y si el AIFA, o sea, era un chavo de 18 años que estaba entrenando, pero cuando me di cuenta que eso afectaba, como bien dice Max, a que yo no pudiera ir a competir, a que mi federación no tuviera dinero para apoyarnos y que entonces, si yo hubiera podido, con un gobierno que apoyaba, ser mejor, no cumplir mi sueño, ahí es cuando yo me di cuenta que la corrupción, claro que afecta y que no podía ser ajeno a todo eso. Es que fíjate. Para hacer el resumen rapidísimo. ¿Dónde están esos 9,000 millones que están en el antes deporte. estaban en el deporte? Están en el tren militar. ¿Dónde están? En las bolsas de los amigos de los niños. En las López. lonas de Claudia. Es así de fácil. O sea, el chiste es que la gente entienda que si aquí hay en el deporte dejó de haber 9,000 millones de pesos, pasamos de 11 a 2, esa lana está en un tren que no va a servir, pero en contratos que están sacando la lana para financiar una campaña. Es así de claro el cuadrito. No hay otra manera de verlo. Justo, le dieron 15 veces más dinero a esta empresa Proyecta de la que hablábamos del clan que a todos los deportistas de alto rendimiento en México. O sea, de verdad, cuando lo piensas así, se ejemplifica perfecto lo que nos da coraje. comentaban. O sea, te explota la cabeza. Es como un amigo de AMLO se está llevando 15 veces más que todos los apoyos al deporte. Es absurdo, de verdad es absurdo. A ver, y pues ya estamos llegando al final de este programa, ya estoy muy enojada. Pero, a ver, hemos hablado de conceptos muy interesantes y tenemos dos sopas, ¿no? Y a mí me gustaría, Max, que nos explicaras, porque también junto tenemos dos sopas. Hay un eslogan de la campaña de Xóchitl que me encanta, pero que a veces creo que los mexicanos no entendemos porque nos acostumbramos a vivir con muy poco en muchas cosas, que es el mereces más. Sí. Entonces, ¿qué es lo que merecemos los mexicanos y cuáles son estas dos sopas que tenemos? A ver, está facilito. En estos temas que hemos estado platicando, la sopa A, y le digo sopa A, porque si no hacemos nada es la que nos quedamos, ¿eh? Es decir, por eso es la sopa A. La que ya está. La que ya está. La fría. Se llama continuidad del fracaso. Claudia ya nos dijo de todas las maneras que ha podido que no le va a mover una coma a todo lo que ha hecho su jefe. Entonces, si no le movemos, es eso y es menos lana para el deporte, menos lana para las medicinas, corrupción impune, militarizada. Ya sabemos, that's it. La otra la construimos nosotros. La sopa B le pusimos rescate y reconstrucción porque hay que rescatar el gobierno de esta gente, hay que rescatarlos. Hay un sentido de urgencia. Rescatarlo para reconstruir y esa nos va a tomar mucho tiempo. Pero ahí es donde entramos todos, es decir, no es Xóchitl, no es el candidato A, es todos. Es finalmente hacernos a la idea de
que nos necesita a todos este país. Todos los que saben de deporte tienen que entrarle al tema. Todos los que saben de medio ambiente tienen que entrarle al tema. Todos los que saben de justicia tienen que entrarle. Inseguridad. O sea, todos tenemos que ir poniendo nuestro granito de arena en la reconstrucción del Estado mexicano para que todos estos temas empiecen a tener un cauce institucional. Esa es la gran oferta. Esta ya sabemos qué es. Ya la vimos, 5 años. Continuidad del fracaso es, ¿quieres lo mismo de hoy? Aquí está esta. ¿Quieres tener la oportunidad de reconstruir las instituciones para que eventualmente todos estos asquerosos casos acaben en una investigación, en auditorías, en responsabilidades concretas, en multas, en justicia? Aquí está la alternativa. Es este lado, es por acá. De este lado ya sabes que no va a haber nada. De este lado sabes que tenemos la oportunidad de reconstruir al Estado para que haya justicia, ¿no? Ok, perfecto. Pues, a ver, está muy bien explicado. De verdad, es que sí tenemos de otra. Cuando los jóvenes dicen, ya todos son iguales. No, no todos son iguales. Cuando dicen, pues ya es así. No, no es así. O sea, el que tú te hagas la idea que es así es el peor cuchillada que te puedes dar tú mismo, que le puedes dar a los que vienen después de ti, etcétera. Entonces, eso es lo que a mí me gustaría que entendieran los jóvenes, que hay de otra, que merecemos más, que puedes tener, si eres deportista, apoyos, que si hoy en tu primera chamba no la consigues o no te dan un empleo formal, porque pues ya el empleo formal también está en peligro de extinción, podría ser diferente y tu voto lo puede cambiar. Es que sí tiene un efecto bastante tangible para nosotros los mexicanos. Lamentablemente estamos acabando este programa. Carlitos, ¿tienes algo que decir? Es que te veo... No, pues me quedé. Yo también me enojé. Me quedé de a 6 porque es que no hay mejor forma, y así también yo quiero cerrar, no hay mejor forma de bajar el tema de corrupción y decir, ese dinero es tuyo. Tú pagas impuestos, tus papás pagan impuestos. Como jóvenes vamos a pagar impuestos el día que trabajemos y desde ahorita ya pagamos lo que compremos en el Oxxo, ¿no? Está pagando impuestos. Entonces decir, sí, además de que hay de otra, esta construcción y esta sopa B es de todos. A comparación de la otra, no están haciendo nada. Ya dijeron, vamos a seguir igual y acá van a abrir las puertas para, como dijo Xochitl al principio, vamos a abrir Palacio desde dentro y más que eso, abrirle a la gente que sabe. A la gente que quiere hacer las cosas diferentes. A la gente que sabe. Hoy dijiste un término que a mí me encanta y es, el México que conocemos nosotros está en peligro de extinción. Es un México de instituciones en donde, bueno, ahí sí hay votaciones cada 3 años, hay muchísimas cosas que antes no existían. El México en peligro de extinción se puede salvar el 2 de junio, votando. Pero no hasta el 2 de junio. Antes debemos de unirnos, de hacer contenido en redes sociales, de hacer campaña. A ver, si no quieres hacer campaña, entiende que la política va contigo en todo momento. Puedes hasta platicar con alguien en la calle, en el avión, en el camión, en donde quieras platicar de cómo le está pasando. Y cerrar con esto, mereces más. O sea, a mucha gente le está yendo bien, pero sí, mereces más. Esos deportistas, esas madres buscadoras, esos padres de Ayotzinapa, todos los papás de los niños con cáncer merecen más. Los abuelitos que les dan mucho dinero merecen mucho más. No merecen que les vean la cara. No merecemos que tengan los mismos de siempre. Que la riqueza se concentre en esos de siempre. Hoy creo que México necesita y le urge, o sea, está así, y si no lo rescatamos, pues no habrá un futuro para nosotros. Y es así de simple. Hace rato decías el más chiquito, pues bueno, el más chiquito y todos los demás nos tenemos que partir todo para poder sacar a México adelante, porque si no, nos vamos a quedar en lo que ya estamos y cada día va a ser peor. Perfecto. Pues bueno, les quiero agradecer de verdad, muchísimas gracias que me hayan acompañado, Carlos Guillermo, Max, de verdad. Gracias. Fue un honor estar con ustedes y también un honor estar con ustedes que nos están viendo, nos están apoyando muchísimo, de verdad les queremos agradecer. Los Jóvenes Atypical nos está yendo muy bien. Ayúdenos a que nos vaya mejor compartiendo el programa, que le llegue este mensaje a mucha gente. No olviden darle like y nos vemos el siguiente sábado. Tengan un excelente fin de semana. Familia Atypical, muy buenos días. La carta que escribí este jueves para Atypical TV se la dirigí a nuestra Constitución
Y como cada jueves les recuerdo que me hagan el gran favor de viralizar el video entre sus amigos, conocidos y familiares. Mil gracias. Bien, vamos a la carta. La cabeza de la carta dice, carta dirigida a nuestra Constitución. Y entre paréntesis, Andrés te quiere socializar. Estimada Constitución, como es bien sabido, este lunes 5 de febrero se conmemora tu 107 cumpleaños. Han sido 107 años de aciertos y logros a favor de la democracia en nuestro México lindo y querido. Hasta el año 2018, los tres poderes eran autónomos. Eran tres poderes que se respetaban y hacían respetar nuestras leyes. Hasta que en ese año, Andrés tomó posesión. Nadie se iba a imaginar lo que Andrés nos tenía guardado. Nadie se iba a imaginar que un presidente en el mero siglo XXI quisiera regresar a México a la década de los 60 en el siglo XX. Nadie se imaginó que Andrés se convertiría en una especie de dictador wannabe tercermundista. De verdad, mi querida Constitución, Andrés quiere que desaparezcas. Andrés no cree en la democracia. Tampoco cree en las libertades individuales y menos cree en la autonomía de los poderes. La obsesión enferma de Andrés lo ha llevado a la locura máxima que un presidente pudiera tener. Fíjate que este lunes 5, Andrés va a promover en el Congreso entre 11 y 20 leyes a tu Constitución. 11 a 20 iniciativas de ley que desde ahorita él y todos sabemos que ninguna pasará. La razón es muy fácil. Andrés no cuenta con la mayoría absoluta en el Congreso. Y a pesar de que él sabe que se la va a pelar, está mandando estas iniciativas para después echarle la culpa a la oposición. Esta es la razón principal de su show de este lunes. Un lunes en que por primera vez en la historia de México, un presidente no asiste a la celebración de tu aniversario. ¿Y sabes por qué? Porque él es el que tiene que ser a fuerza el niño de la fiesta. Y como el Poder Ejecutivo no lo es en esta ocasión, prefiere hacer su show aquí en la Ciudad de México. ¿Sabes qué quiere hacer? Cambiarte a ti por una constitución ad hoc al socialismo antidemocrático. Es más, la basura asquerosa del exministro traidor Arturo Saldívar es el que le está redactando. Ni Andrés ni Titina quieren un gobierno democrático. Andrés y Titina quieren un gobierno autoritario, un gobierno que permita la reelección y un gobierno que tenga el Congreso a la mano. Y por supuesto, un gobierno que sea superior al Poder Judicial. Andrés y Titina Sheinbaum quieren un país jodido para seguir dándole migajas a los más humildes y así gobernar mínimo otros 12 años más. En fin, mi querida Constitución, así de diabólicos son. Pero no te preocupes, mi bien amada amiga. Afortunadamente, somos más mexicanos que te respetamos y te defenderemos. Y si no me crees, ya lo verás en la próxima marcha del 18 de febrero y en la elección del 2 de junio. Ya verás cómo Morena, Andrés y Titina Sheinbaum se la van a pelar. Ya lo verás. Familia Típica, esta es la carta de este jueves. Sigan disfrutando de nuestra programación y nos estaremos viendo en la próxima carta el próximo jueves. Muy buenos días.